Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a ver lo que es la sesión 2 y 3 de la primera parte de gastro, que es sobre esófago. Vamos a ver trastornos motores esofágicos y lo que son neoplasias malignas esofágicas. Pero antes de eso vamos a resolver algunos casitos clínicos, preguntas sobre el tema que vimos en la clase anterior, que era sobre ERG. Entonces, me ayudan respondiendo a través del micro o por el chat. La primera pregunta me dice, ¿el reflujo gastroesofágico crónico puede producir A, candidiasis, B, hernia hiatal, C, infección por Helicobacter pylori, D, divertículos esofágicos o E, esófago de Barrett? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La E. Muy bien, chicas. La E, esófago de Barrett. Acuérdense, dentro de sus complicaciones tenemos la esofagitis, el esófago de Barrett, las úlceras esofágicas, la estenosis esofágica y la hemorragia digestiva. Ya, la siguiente pregunta. Se denomina esófago de Barrett a el esófago contenido en la hernia hiatal, hernia por deslizamiento, metaplasia columnar, por irritación crónica de reflujo, hernia hiatal paraesofágica o reflujo gastroesofágico sin irritación esofágica. ¿Cuál de estas? La C. Muy bien, Michelle, la C, exacto. Acuérdense que columnar es lo mismo que cilíndrica, ¿no? Metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo. Acuérdense que aquí tenemos el esófago, aquí el estómago. En esta parte de la unión gastroesofágica, o también unión escamo-columnar, es donde normalmente deberían estar ambas, ¿no? Juntitas, la unión gastroesofágica y la unión gastrocolumnar. Pero por una exposición crónica, este reflujo, la unión escamo-columnar va a empezar a tapizar y a reemplazar parte del tejido escamoso del esófago, ¿ok? Y a eso se le llama metaplasia columnar. Y la última, varón que presenta vinagreras, pirosis, tos crónica y ronquera matutina, endoscopía digestiva alta, rigidez y úlcera en esófago distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esofagitis cáustica, divertículo esofágico, TB de esófago, acalasia o esófago de Barrett. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿alguien, chicos? Ya, a ver, en esta les ayudo yo. Ya, tiene signos de vinagreras. Vinagreras, es algo similar a pirosis y a la regurgitación, ¿no? Tos crónica, ronquera matutina. Entonces, hay una rigidez y úlcera en esófago distal. ¿Por qué podríamos encontrar rigidez? Porque hay una falla en el peristaltismo, ¿no? Entonces, esa es parte de la fisiopatología del ERGE. Y una úlcera en el esófago distal, úlcera esofágica, también es una complicación, ¿no?, del ERGE. Entonces, aquí todo es bastante compatible en realidad con un ERGE, ¿no? Lo correcto sería un ERGE. Pero entre estas opciones, la más próxima es el esófago de Barrett. Es una de las complicaciones. Ya. Ahora sí vamos a entrar a lo que es trastornos motores de esófago y cáncer de esófago. Vamos a ver algunos conceptos, clasificaciones, principales enfermedades primarias de los trastornos motores esofágicos y trastornos motores secundarios, es decir, eh, por enfermedades sistémicas. Ya. Entonces, nosotros tenemos acá como algunos conceptos
hay unas cositas que mencionamos justo en la clase también de ERGE, que mi esófago es una víscera hueca que está compuesta por un esfínter esofágico superior y uno inferior. El superior, no se olviden, se los remarco porque es pregunta de examen varias veces, tiene el músculo estriado, que es voluntario, y el inferior, el músculo liso, ¿no? Tiene una longitud aprox de 20 a 38 centímetros y empieza luego del cartílago cricoide, que es este. Ya. Histológicamente, sabemos que mi esófago tiene un epitelio escamoso no queratinizado, ¿ya? Y la unión escamocolumnar, que es en esta zona, aquí está el epitelio escamoso y aquí está el epitelio columnar. Entonces, aquí está la unión escamocolumnar, que no es más que la línea Z, ¿ya? Unión escamocolumnar. Siempre preguntan, ¿qué es la línea Z, chicos? La unión escamocolumnar. Y también tenemos la unión esófago-gástrica, donde se da inicio a los pliegues gástricos, ¿no? Los pliegues gástricos son estos de acá, los que ves ahí. Y bueno, en cuanto a las subdivisiones del esófago, tenemos una parte que es la parte cervical. La parte cervical o faringea. Luego tenemos la parte torácica y finalmente tenemos la intraabdominal, ¿no? Que es la que penetra un poco en el diafragma. Ok, estas son las tres partes. Ya, esto es como para que recuerden un poquito anatomía de unas cositas que preguntan a veces. Ya, en la anatomía neuromuscular esto sí es bastante importante porque vamos a hablar de trastornos motores de esófago. Entonces, aquí hay que ver que hay dos estructuras bien importantes para recordar. El plexo submucoso de Meissner está aquí en la submucosa, aquí en la submucosa. Y tenemos por otro lado el plexo mientérico o de Auerbach. El plexo de Auerbach se encuentra en la muscular propia, entre el músculo circular y longitudinal. Ya, miren, aquí está el longitudinal. Ahora vamos a ver. El circular es este, el longitudinal es este. Entre esas capas musculares se encuentra el plexo de Auerbach. ¿Ok? Uno en la submucosa y otro en la muscular. ¿Cuál es la importancia de estos plexos? Estos estimulan el peristaltismo. ¿Se acuerdan que estamos hablando que parte de, un ratito, peristaltismo? Parte de lo que es el clearance esofágico, que es un mecanismo protector esofágico, es la salivación y el peristaltismo. ¿Por qué? Porque depura el volumen, ¿no?, del esófago. Hace que contenido esofágico pase hacia el estómago. Entonces, aquí están involucrados estos dos plexos, de Meissner y de Auerbach. Asimismo, hace que el esfínter esofágico se abra para que los alimentos pasen hacia el estómago. Entonces, aquí como segundo concepto importante, también tenemos la deglución. La deglución, en términos coloquiales, es pasar la comida, ¿no? Deglutir. Entonces, la deglución se inicia con la presencia de un bolo alimenticio que ya ha sido procesado ahí por las glándulas salivales, masticado. Entonces, tenemos la fase orofaringia, en la cual el bolo alimenticio pasa por la boca, por la faringe y tiene que pasar hacia el esófago. Ahora, para que pase de la boca y faringe hacia el esófago, ¿quién se tiene que abrir? El esfínter esofágico superior, ¿ya? Para que pase de la boca y faringe hacia el esófago, se tiene que abrir el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y luego de que
la comida ya pasó al esófago, el esfínter esofágico superior se cierra. ¿Para qué? Para que el alimento que ya está en el esófago no refluya hacia la boca, ¿ya? Ya luego como que el alimento va pasando a través del esófago y para llegar del esófago, para pasar del esófago al estómago, ¿quién tiene que participar? El esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando el alimento ya está a nivel de la zona distal del esófago para pasar al estómago, el esfínter esofágico inferior se tiene que abrir, ¿ya? Se tiene que abrir, o sea, se tiene que relajar. Relajar es abrir. Y bueno, así da paso al estómago. Y para que no refluya, se tiene que cerrar. Por eso, acuérdense cuando vimos Serge, el esfínter esofágico inferior era hipotónico y no se cerraba lo suficientemente bien, y por eso refluía el contenido gástrico. ¿Ya? Entonces, a lo largo de todo este pasaje, tenemos la onda primaria, la secundaria, la terciaria, las ondas peristálticas. La onda primaria es una onda que inicia con la deglución, con el paso del alimento de la boca y faringe hacia el esófago, y puede ser una onda lo suficientemente peristáltica como para pasar el alimento hacia el final del esófago. ¿Ok? A veces hay una onda secundaria, que es una onda progresiva espontánea, que aparece después de la onda primaria y nace a nivel del esfínter cricofaríngeo. Es una onda que está en algunas personas o no, pero es una onda fisiológica. ¿Ok? Y luego tenemos una onda terciaria, que es una onda patológica. ¿Ok? Esta la podemos encontrar en ancianos o en algunas patologías como ya vamos a ver. Y no es peristáltica, o sea, no induce el movimiento del bolo alimenticio. No ay, esto no se ve. No peristáltica. Patológica, no te vi. Esto también han preguntado. Ah, ya acuérdate, la presión normal en el esfínter esofágico inferior es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Ya, a mí me gusta mucho esta imagen. Esta imagen es de una clase que estaba antes en lo que es trastornos motores esofágicos, pero me parece muy importante saberla, sobre todo si es que te ponen un casito clínico para poder orientar cuál es la causa del trastorno motor esofágico, o para en la práctica clínica saber qué, qué síntomas debo descartar en un paciente. ¿Por qué? Porque como ven, los trastornos motores esofágicos pueden tener múltiples causas, ¿ok? Pueden tener una causa motora. ¿Qué quiere decir? Que la causa es motora. Sí. Causa motora, que hay un problema muscular, nervioso o neuromuscular, y una causa mecánica. O sea, que hay algo que está obstruyendo, ¿no? Como una neoplasia. Entonces, hablamos de disfagia, perdón, de trastorno motor esofágico alto, cuando el problema está del paso de la comida de la boca hacia el esófago, ¿no? Y hablamos de baja cuando hay un problema del paso del alimento del esófago al estómago, ¿ya? Como lo hemos visto en la otra diapositiva. Aquí pueden haber causas motoras como una ACV, donde hay secuelas neuromusculares, una miastenia gravis, poliomielitis, botulismo, difteria. Todas estas son causas motoras. Y puede haber causas quirúrgicas, causas mecánicas como el divertículo de Senker, un bocio tiroideo, un tumor cervical, un cuerpo extraño. Todas estas son causas mecánicas, ¿no? Que están obstruyendo, algo que está obstruyendo ahí. En cambio, las causas motoras son más déficit funcional neuromuscular. Por otro lado acá, en bajo,
Y aquí hay que precisar una cosita. El síntoma cardinal de trastornos motores esofágicos es la disfagia, pero obviamente es poco específica, ¿no? Ya, tienes disfagia, o sea, tienes un problema para deglutir, pero hay que saber qué síntomas acompañan a esa disfagia. O también, siempre que alguien te diga, tengo dificultad para pasar, pero ¿qué le cuesta pasar? La comida sólida o los líquidos, ¿no? Porque una cosa es tener disfagia sólido a sólidos o disfagia a los dos o una disfagia progresiva. Primero fue a mis alimentos diarios y luego progresó a líquidos, ¿ok? Hay que saber también diferenciar eso. Por ejemplo, en una disfagia a sólidos intermitentes, o sea, que a veces sí, a veces no, esporádica. Puede ser por anillos secundarios a una ERGE o membranas esofágicas. Una disfagia a sólidos progresiva con síndrome consuntivo, podría pensar en una neoplasia, ¿no? En un adenocarcinoma esofágico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las causas mecánicas generalmente te provocan disfagia progresiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tumor, al inicio me va a obstruir un poquito y la disfagia va a ser parcial. En cambio, cuando ya crezca ese tumor, ya mi disfagia habrá progresado. Ya ni puedo pasar líquidos. A veces los pacientes te llegan a consulta así, ya no puedo pasar casi nada de nada, ¿no? Y llegan todos bajados de peso, deprimidos, etc. Entonces, un paciente con disfagia progresiva, con historia de ERGE, pero sin síndrome consuntivo, puedo pensar en otra complicación de ERGE no neoplásica, ¿no? Como una estenosis péptica, como una hernia hiatal gigante, ¿ok? Entonces, importante preguntarle al paciente, además de disfagia, si hay síntomas de ERGE, si hay baja de peso, si hay hiporexia, etc. Ya. Luego, una disfagia que sea a sólidos y líquidos, o sea, a los dos al mismo tiempo. Puede ser intermitente por un trastorno motor esofágico o puede ser por una calasia o escleroderma. ¿Ok? Siempre caracterizar el síntoma, no se olvide. Ya. En lo que es clasificación, tenemos trastornos motores esofágicos primarios y secundarios. Los primarios no están asociados a una enfermedad subyacente. Muchas veces la etiología llega a ser idiopática, ¿no? O puede ser multifactorial. Y los secundarios sí están asociados a una enfermedad subyacente. Entonces, los trastornos motores esofágicos primarios siempre van a presentar disfagia, este es un truco que me enseñaron, disfagia a sólidos y líquidos. ¿Okay? Y aquí encontramos la calasia, aquí encontramos la calasia, que es una de las más preguntadas. Sí o sí, esta te la tienes que manejar al derecho y al revés. El espasmo esofágico difuso, que también se estudia a profundidad, y el esófago hipercontráctil, que no se ahonda en esta clase. Se ahonda sobre todo en acalasia y en espasmo esofágico difuso. ¿Okay? Estas son anomalías en el control de la peristalsis y o de función del esfínter esofágico inferior. Entonces, nuevamente nos volvemos a encontrar con el esfínter esofágico inferior y con el concepto de peristalsis. Y luego tenemos trastornos motores secundarios asociados a enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, ya hemos visto arriba, ¿no? Una miastenia gravis, una polio. A enfermedades sistémicas como la esclerodermia, que vamos a ahondar en esta, metabólicas como la diabetes, ¿no? Que causa una neuropatía diabética, infecciosa como Chagas o tumoral, que es una causa mecánica. Entonces, en la calasia, ¿qué es lo que pasa en la calasia? Hay una insuficiencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Ya, es todo lo contrario a lo que pasa en un ERGE. Acuérdate que en el ERGE habían relajaciones en exceso del esfínter esofágico inferior.
O sea, no se podía cerrar, no se podía contraer bien. En cambio, en la calasia, el esfínter esofágico inferior está muy contraído. O sea, no se relaja, está muy contraído. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los productos que relajan el esfínter esofágico inferior, como el óxido nítrico, el BIP, están disminuidos. Las neuronas inhibitorias están disminuidas. En cambio, las neuronas excitatorias que liberan acetilcolina están aumentadas. Acuérdate que la acetilcolina estimula la contracción del músculo. Entonces hay mucha acetilcolina, está hipercontráctil, ese esfínter esofágico inferior. Excitatorias están aumentando. ¿Ya? Esa es la fisiopatología. Y por otro lado, hay contracciones no peristálticas en los 2/3 del esófago. O sea, hay contracciones, hay ondas peristálticas patológicas, ¿no? No peristálticas significa que son ondas peristálticas patológicas. ¿Y esto por qué es? Por degeneración del plexo de Auerbach. ¿Te acuerdas? Es el plexo que está ubicada en la muscular propia del esófago. Ya acuérdate bien de esos dos mecanismos fisiopatológicos. En el cuadro clínico dijimos que los trastornos motores primarios tienen disfagia tanto a los líquidos como a los sólidos. Puede haber dolor al pasar, adenofagia o regurgitación. Y en síntomas de estrés esofágicos, bronconeumonía, secundaria a una aspiración o pérdida de peso, ¿no? ¿Por qué pérdida de peso? Porque como la comida se está reteniendo en el esófago, porque ese esfínter esofágico inferior no se relaja, no se contrae. Entonces, si el esfínter esofágico inferior no se relaja, no va a permitir un correcto paso del alimento hacia el esófago, ¿no? Y el alimento se retiene en el esófago. Y obviamente un paciente que tiene la comida retenida, que no hace digestión, finalmente, no va a haber una correcta digestión, una correcta absorción de nutrientes y eso va a condicionar a una pérdida de peso. Ya, esto siempre viene, de verdad, no he visto un examen donde no venga el signo radiológico. Sí, aquí es importante, es clave los signos radiológicos de las patologías, ya. Se puede meter un florazo, en el caso clínico y te dicen, a la radiología con varios se encuentra signo de pico de paja, acalada, punta de lápiz, acalada, punta de lápiz, cualquiera de los dos, ¿ya? Se le hace un examen contrastado con varios y se ve en el esfínter esofágico inferior que está estrechado. ¿Por qué? Porque está muy contraído. El problema acá es que no se relaja lo suficiente, ¿ya? Lo contrario al ER. Entonces, esto enlentece el paso del alimento del esófago hacia el estómago. La endoscopia se hace cuando se quiere descartar malignidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las causas de trastorno motor esofágico puede ser una neoplasia, ¿no? Ya, la manometría. Dijimos que la manometría es el estudio de elección para los trastornos motores esofágicos. ¿Por qué? Porque valora presiones, valora la peristalsis. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en una manometría de un paciente con acalasia? Esto también lo pueden preguntar. Ojo, ya, hallazgos radiológicos, hallazgos en manometría. Un esfínter esofágico superior conservado. El cuerpo tiene contracciones sin deglución, es decir, hay ondas patológicas peristálticas. Se supone que la onda peristáltica inicia con el reflejo de la deglución, pero acá hay contracciones sin deglución, son ondas patológicas. Y el esfínter esofágico inferior tiene una presión alta en reposo, o sea, más de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque está muy contraído, ¿no? No se relaja el esfínter. Bueno, acá hay una clasificación, no voy a ahondar mucho, es la clasificación de Chicago, y más que todo sirve para
la elección del tratamiento y para el pronóstico de respuesta al tratamiento, ¿no? Esta tiene buena respuesta al tratamiento en la calasia tipo 2 y la calasia tipo 3 tiene una mala respuesta al tratamiento. Y la 1, más que todo, bueno. Bueno, en lo que es el tratamiento de elección, eh, siempre al inicio se va a buscar hacer una dilatación neumática, ¿no? La dilatación neumática es esto. O sea, colocar un balón neumático en la zona del cardias del esfínter esofágico inferior para dilatar ese esfínter, ¿no? Que está muy contraído, ¿ya? ¿Qué pasa si el paciente no responde a la dilatación neumática? Ya se le hace una miotomía. La miotomía es una esófago cardiomiotomía. Esófago cardio del cardias, miotomía, ¿ya? La esófago cardiomiotomía o cardiomiotomía de Heller, cardiomiotomía de Heller, se los pongo acá porque a veces las opciones les puede aparecer cualquiera de las dos. Es un procedimiento en el que se corta parte del músculo liso del esfínter esofágico inferior para facilitar ya el tránsito normal de los alimentos, ¿no? Miren, miotomía, un corte en el músculo liso, que es el músculo que encontramos en el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y se suele acompañar de fundoplicatura. Acuérdate, la fundoplicatura es la parte del fondo gástrico que va a rodear el esfínter esofágico inferior, ¿ya? La miotomía casi siempre se hace con fundoplicatura. Bueno, eso generalmente se hace en los pacientes con Chicago 1 y 2, ¿ya? Hoy en día se está optando por hacer desde primera línea una cardiomiotomía, ¿no? Porque es mucho más efectiva una dilatación con balón neumático, ¿ok? Pero igual que sepan que estas son las primeras opciones de tratamiento, en un paciente que no responde al tratamiento, pues una opción o que no está apto para el manejo quirúrgico, se le puede dar la toxina botulínica, que disminuye la liberación de aceticolina, ¿no? Acuérdate que la aceticolina estimula mucho la contracción del esfínter esofágico inferior, entonces la toxina botulínica lo bloquea. Y si hay fracaso, bueno, ahí hay tratamiento farmacológico que son los nitratos y calcio antagonistas. ¿Te acuerdas que estos medicamentos en esa tablita de ERG estaban como los medicamentos que disminuyen, eh, que relajan el esfínter esofágico inferior? Ya eso es lo que se busca hacer en la calasia, ¿no? Relajar ese esfínter que está muy contraído, ¿no? Y para eso se usan medicamentos como nitratos o calcio antagonistas que ya son de última línea, ¿no? Ya, es importante por eso recordar cada tema se va relacionando con el otro. Ya, luego tenemos en espasmo esofágico difuso una peristalsis prematura y descoordinada, no propagativa, o sea, que no, mueve el volumen alimentario. Solo es como que una contracción del esófago, pero aperistáltica, ¿ok? En al menos el 20% de las degluciones. Aquí tenemos las famosas ondas terciarias no peristálticas. O sea que no mueven el contenido alimentario, no llevan el contenido alimentario al, al estómago. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay una inervación inhibitoria deteriorada por una fragmentación de los filamentos neuronales del vago. ¿Ya? Aquí el signo característico en una radiografía con paritada es el esófago en sacacorchos o en serrucho o pseudodivertículos.
¿Ya? Cualquiera de estos tres hallazgos. Esófago en sacacorchos, en serruchos o divertículos. O sea, a eso se le llama el signo radiológico de un espasmo esofágico difuso donde predominan ondas terciarias que son ondas aperistálticas y patológicas. Cuadro clínico, disfagia, acuérdate, tanto a sólidos como a líquidos, no progresiva. O sea que de frente hay una dificultad tanto para sólidos, para líquidos, que puede ser intermitente. En lo que es la manometría, que también es algo que te pueden preguntar aquí, lo que te pueden preguntar sobre todo es signos radiológicos, tratamiento y signos, hallazgos en manometría. ¿Ya? En el cuerpo hay una deglución que provoca ondas que desencadenan dolor retroesternal. Entonces, esto es un signo bastante importante, ¿no? Hay ondas terciarias peristálticas que provocan un dolor retroesternal en el paciente con espasmo esofágico difuso. Y en el esfínter esofágico inferior hay una contracción precoz y alta. O sea, el esfínter esofágico inferior en esa patología también tiene una presión alta en reposo. Está bien contraído, ¿ya? Y su esfínter esofágico superior está normal. Tratamiento, también dilataciones con balón neumático, farmacológico y miotomía, similar a la calma. Y en la esclerodermia, bueno, la esclerodermia y ya los siguientes, el 4, 5 y 6, ya son trastornos motores esofágicos que son secundarios a una enfermedad sistémica, ¿ya? En lo que es la esclerodermia, que es donde vamos a ahondar más, esta es una patología sistémica que afecta a diversos tejidos. Por ejemplo, no sé si habrán tenido la oportunidad de ver un paciente con esclerodermia, su piel es bastante tensa, dura, está adherida a estructuras subcutáneas. O sea, ahí no le puedes hacer el signo del pliegue, porque la piel está bien dura y adherida a las estructuras más profundas. ¿Ya? Puede causar la fibrosis de la pared y degeneración del músculo liso esofágico. Acuérdate, el músculo liso es el músculo del esfínter esofágico inferior. Respetando el músculo estriado. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se va a ver afectado el esfínter esofágico inferior. Se puede acompañar de una hipotonía del esfínter esofágico inferior y una hipomotilidad severa. Claro, pues no, como hay una fibrosis de las paredes del esófago, no va a haber una, no va a haber una correcta peristalsis, o sea, es como un tubo rígido. No va a haber peristalsis y a eso se le dice hipomotilidad. Peristalsis totalmente disminuida. Ya, hipomotilidad severa. En el cuadro clínico hay pirosis, hay ERG asociado. Como hay ERG asociado, parte de su fisiopatología es hipotonía del esfínter esofágico inferior. Hay disfagia, alteraciones cutáneas, dijimos fenómeno de Raynaud. Como te das cuenta acá hay bastantes signos típicos de la enfermedad, ¿no? Alteraciones cutáneas, signo de pliegue negativo, fenómeno de Raynaud. El diagnóstico se hace mediante manometría, no hay progresión de ondas peristálticas. Esto es hipomotilidad. ¿Por qué? Porque tiene las paredes fibrosadas. Y el signo esófago en tubo rígido. ¿Ya? Así se va a llamar, en tubo rígido. Mira, está bien. No hay progresión de ondas peristálticas. Y bueno, después están otras enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, hay una neuropatía vagal, va a haber la presencia de ondas terciarias, neuropatía alcohólica que disminuye el peristaltismo y causas infiltrativas neoplásicas y no neoplásicas. Tenemos la amiloidosis, la sarcoidosis. La enfermedad de Chagas produce la llamada acalasia secundaria. ¿Ya? En, En un paciente con Chagas y trastorno motor esofágico, también puede haber el signo de punta de lápiz. Por eso se le llama acalasia secundaria, porque tiene una causa infecciosa subyacente. Y cáncer de esófago, ¿no? Que causa una disfagia mecánica y progresiva. Conforme va aumentando el tumor,
la disfagia va a progresar. Ya. Esto es en relación al tema de trastornos motores esofágicos. Y ahora vamos a ver rápidamente lo que es cáncer de esófago, que es más cortito. Aquí tenemos el índice, conceptos, epidemio, fisipato, diagnóstico, tratamiento y complicación. Entonces, saber que el cáncer de esófago es el 8º tipo de cáncer más común en todo el mundo. Representa el 5 al 7% de tumores del tracto digestivo. Es más frecuente en varones, con una relación de 3 a 1. Y la edad media de aparición son 60 a 70. En lo que es estirpe histológica tenemos varios, pero sobre todo vamos a resaltar, y de los que vamos a hablar hoy, es del adenocarcinoma de esófago, que es más predominante en la raza blanca, y el carcinoma de células escamosas. Acuérdate que la histología, el epitelio normal del esófago es un epitelio escamoso, ¿no? Entonces, carcinoma de células escamosas es el tipo más común de esófago, de cáncer de esófago de todo el mundo. Esto es algo que siempre preguntan y muchas veces la gente se equivoca. Piensa que el adenocarcinoma es más común. No. Si bien el adenocarcinoma de esófago está aumentando, el carcinoma de células escamosas sigue siendo el tipo de cáncer esofágico más prevalente todavía. Y está más asociada a la raza afroamericana. Otros tipos de cáncer de esófago tenemos a los linfomas, a los sarcomas. Pero estos son los más comunes. Ya. A ver, en lo que es la patogenia, esta parte sí se lo tienen que aprender bien, porque hay que saber diferenciar muy bien cuáles son los factores de riesgo. A ti te puede venir un caso clínico donde te nombren el factor de riesgo de que un paciente viene con signos ya de cáncer de esófago, que pueden ser muy similares, pero te viene con el antecedente de que consumió un cáustico y sufrió una quemadura en el esófago. Ya con eso, tú ya puedes determinar si se trata de un adenocarcinoma o de un carcinoma de células escamosas, ¿ya? Porque en los casos clínicos te van a poner el factor de riesgo y con eso tú ya puedes sacar el diagnóstico. Entonces, en carcinoma de células escamosas o epidermoide, cualquiera de los dos nombres, tenemos como principales factores de riesgo el tabaco y el alcohol. Una dieta baja en frutas, en verduras, o sea, en fibra, y alta en nitrosaminas. Nitrosaminas están sobre todo en los alimentos ahumados, ¿ya? También la acalasia, mira. La acalasia es un factor de riesgo para el epidermoide. Lesiones por cáusticos, justo lo que te acabo de comentar. Síndrome de Plummer-Vinson. Tilosis. La tirosis es una hiperkeratosis, hay una producción bien grande de queratina que causa una hiperkeratosis del tejido esofágico. BPH, importante, el antecedente de neoplasias de cabeza y cuello y la exposición a radioterapia en zonas cercanas del esófago, ¿ya? En el adenocarcinoma, como antecedentes importantes tenemos el ERGE y el esófago de Barrett, ¿no? Que es algo que lo tenemos bien fresco. También la obesidad, el sexo masculino, una dieta baja en frutas y alto contenido en nitrosaminas y también el tabaco. Pero el tabaco, ¿en quién más influye? En el epidermoide, ¿ok? Y es más, mira, acá tenemos como que esa tablita que está en su PPT también, donde vemos que en el carcinoma escamoso tenemos acá el cigarro y el alcohol son factor de riesgo. El cigarro es factor de riesgo para ambos neoplasias, pero sobre todo para el epidermoide. Luego tenemos el esófago de Barrett y el ERGE, que es para el adenocarcinoma, la lesión con cáusticos e historia de antecedentes de cáncer de cabeza y cuello, que son factores de riesgo para el carcinoma. Igual que la exposición a radioterapia, el consumo de bebidas
muy calientes es factor de riesgo para el cáncer de células escamosas. Y bueno, hay algunos factores genéticos también involucrados. Bueno, en la patogenia, esta es como que la patogenia general de lo que es un proceso neoplásico, ¿no? Hay una alteración inicial. ¿Cómo se dan las alteraciones iniciales y la progresión de un proceso patológico? Acuérdate de patología 1, donde habían los oncogenes y los genes supresores, ¿no? Los oncogenes son genes que estimulan una proliferación celular correcta, medida. Es decir, que verifican que hay una correcta proliferación celular de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos duran 120 días. Luego tienen una apoptosis y se activan los oncogenes, los protoncogenes para estimular su proliferación. Cuando los protoncogenes sufren una mutación, pasan a llamarse oncogenes. Ya, eso me faltó precisar. Los protoncogenes son normales. Mutados pasan a llamarse oncogenes. Entonces, los oncogenes mutados van a hacer que haya una proliferación desmedida. Y ahí están en el cuadrito el factor de crecimiento epidermoide, el gen RAS, el CD44. Y tenemos por otro lado los genes supresores. Los genes supresores son los que en los puntos celulares van como que monitorizando que el ADN esté correctamente replicado, que no hayan fallas en determinadas estructuras, ¿no? Y en caso haya falla en alguna estructura celular, pues detienen el ciclo celular hasta que se repare ese daño y luego lo reactiva, ¿ok? Eso es lo que hacen los genes supresores. Tenemos el gen del reticuloblastoma y el P53, que es el guardián del genoma. Entonces, cuando estos genes supresores se mutan, precisamente estos eh, hacen que progrese el cáncer, incluso ya se disemine, ¿no? A nivel sistémico. Y bueno, tenemos algunos agentes infecciosos con potencial oncogénico, que son como los del BPH, ¿no? El 16, 17, 18, 33. ¿Qué es lo que va a diferenciar un cáncer in situ, que seguro has escuchado, de uno invasivo? Que pase, que atraviese la membrana basal. Una vez que atraviesa la membrana basal, el cáncer ya entra a la irrigación, al flujo sanguíneo y ya puede diseminarse por cualquier otra parte. Y bueno, eh, aquí está la patogenia de lo que es el adenocarcinoma, que ya lo hemos visto. Acuérdense que todo parte de un ERGE, luego una esofagitis, luego progresa una metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett, progresa una displasia de bajo grado, que luego progresa a alto grado, y finalmente se da el adenocarcinoma. No te olvides, el esófago de Barrett, el ERGE son factores de riesgo solamente para el adenocarcinoma, no para el cáncer epidermoides. ¿Ok? Y bueno, acá están las lesiones preneoplásicas, ¿no? En el epidermoide tenemos lesiones preneoplásicos por cáusticos, la calasia, la tilosis, el síndrome de Plummer-Vinson, y en el adenocarcinoma tenemos la metaplasia escamosa o esófago de Barrett. Y bueno, acá está la diseminación, ¿no? Del esófago, del cáncer de esófago. Por contigüidad, puede diseminarse al árbol traqueobronquial, a la aorta, al pericardio, nervios recurrentes, por vía linfática, ganglios mediastínicos, ganglios abdominales, cervicales. Por eso en el estadiaje es muy importante hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Para ver si hay ganglios también comprometidos o estructuras adyacentes. Y por vía hematógena se puede diseminar al hígado, pulmón, sistema esquelético, sistema nervioso central. Si me viene ahí un paciente cuyo tumor primario es en el esófago, pero ya que viene con ascitis, ictericia, dificultad respiratoria, clínicamente yo ya puedo estar sospechando de una metástasis, ¿no? Hepática, pulmonar, por ejemplo. O ganglios palpables también, por vía linfática. Ya casi terminando en el diagnóstico, en las etapas tempranas,
en lo que es este diagnóstico clínico, es muy inespecífico, la verdad. Y en etapas avanzadas hay el típico síndrome consuntivo, eh, pérdida de peso involuntario, signos de anemia, dispepsia, puede haber disfagia progresiva. Acuérdense que la causa mecánica causa, en lo que es esófago, causa una disfagia progresiva de sólidos a líquidos. Dolor torácico, de espalda, odinofagia. Si está asociado a ERGE, que es un adenocarcinoma, siempre tenemos que preguntar por signos asociados a ERGE, ¿no? Pirosis, regurgitación, dispepsia, ¿no? Porque eso clínicamente con eso podríamos sospechar, allá probablemente sea un adenocarcinoma y no un cáncer epidermoide, ¿no? Por la clínica asociada a ERGE. Adenopatías, síndrome de Horner. El síndrome de Horner es un trastorno neurológico, ¿ya? Donde hay miosis, optosis palpebral, o sea, la caída del párpado, y ausencia de sudoración, anhidrosis facial. Y puede haber signos de sangrado gastrointestinal superior, ¿no? El tumor puede sangrar, causar una hematemesis, por ejemplo. Endoscopía. Bueno, en endoscopía, es el gol estándar. Se hace la endoscopía para poder visualizar la lesión, pero para biopsiarla, obviamente, porque para diagnosticar cáncer siempre tienes que tener tu biopsia, ¿ok? El esofagograma con varios realmente ya no se hace, pero solamente te lo pongo acá para que veas el signo de la manzana mordida, ¿no? Te lo pueden preguntar, por si acaso te lo pongo. Manzana mordida, donde hay una dilatación proximal y hay un estrechamiento más o menos medial o más distal. Todo va a depender de la ubicación de la neoplasia, ¿no? O sea, si yo estoy pensando en un adenocarcinoma, la ubicación en la gran mayoría va a ser el tercio inferior. Y tiene sentido, ¿no? Porque si está asociado a ERGE, a un reflujo, ese reflujo afecta sobre todo la parte distal del esófago. ¿Ok? Y el epidermoide está sobre todo en el esófago medio y también algunos están en el tercio inferior. En la endoscopía yo puedo encontrar una masa vegetante, exofítica, ulcerada, que pueda haber estado causando sangrado microscópico, o uno ya infiltrado, ¿no? Y bueno, en la histología siempre un tumor que tenga como sufijo, como prefijo adeno, tiene una forma glandular, ¿no? Como la que puedes ver acá. Son tumores formadoras de glándulas, tienen formas tubulares. Glándula. Este es el adenocarcinoma. En cambio, un epidermoide o de células escamosas es más que todo como un cúmulo de células, células escamosas con queratinización circular, con queratina. ¿Ya? Es un cúmulo de células escamosas con queratina, el adenocarcinoma, tumores formadores de glándula. Bueno, para el estadiaje, tomografía tórax, abdomen, pelvis con contraste y otros exámenes, ecoendoscopía. La ecoendoscopía, acuérdense, nos ayuda a poder valorar la profundidad, ¿no? O sea, hasta qué plano ha llegado, hasta la mucosa, submucosa, adventicia, muscular, etc. ¿Ok? Y se hace con una ecografía mezclada con una endoscopía que usa una biopsia por aspiración de aguja fina. La ecoendoscopía, para ver la profundidad, la penetración en las paredes del tejido afectado. Y aquí está el estadiaje rápidamente. Un T0, no hay evidencia de tumor primario. Un TIF es un tumor in situ. Un T1 invade la lámina propia o la submucosa. T1A hasta la lámina muscularis y T1B hasta la submucosa. T2
hasta la muscular propia. La muscularis mucosa es una capa de la mucosa. Y la muscular propia ya es el músculo, la capa muscular, por si acaso, ¿ya? La T2 es hasta la muscular propia. La T3 es hasta la adventicia. Recordemos que el esófago no tiene serosa. Y el T4 ya invade estructuras adyacentes, tejidos adyacentes. Puede o no haber compromiso de ganglios regionales. Y M1 es cuando ya hay metástasis a distancia, ¿no? Y bueno, en base a esto, pues se hace el tratamiento. Cuando solo ha invadido hasta la mucosa, el 1A, se hace una mucosectomía, que es una resección endoscópica de la mucosa. Mira cómo es. Una resección endoscópica de la mucosa. Mucosectomía. Es un tratamiento no invasivo, ¿no? Porque se hace vía endoscópica. Cuando es 1B, 2, 3AB, o sea que llega hasta la submucosa, la 2 llega hasta la muscular, y la 3A y B se hace una esofagoectomía. La esofagoectomía, perdón, es la extirpación de una zona, bueno, la zona del esófago donde está el tumor, y el esófago residual se va a unir con el estómago, ¿no? El estómago como que se tiene que estirar y anastomosarse con el esófago residual. ¿Ok? Mientras más distal sea el tumor, te das cuenta, el corte va a ser como que menor, ¿no? Porque si está más arriba, tienes que cortar más. Si está más proximal. Esa es la palabra correcta. Entonces, tienes que hacer anastomosis del esófago residual con el estómago. ¿Ya? En la 3C, cuando ya está invadiendo estructuras adyacentes, aquí hay que valorar, ¿no? En la 3C tienes que hacer sí o sí una neoadyuvancia, es decir, antes de operar, tienes que darle al paciente radioterapia, quimioterapia, ¿con qué objetivo? Para reducir ese tumor. Y luego de eso, evaluar si es que realmente el tumor se ha reducido y es operable, es resecable. Esa es la palabra, es resecable. Entonces, eso ya depende de la situación, ¿no? Haces una neoadyuvancia, una quimio, radioterapia preoperación y valoras si de ahí se puede hacer la esofaguectomía. Ya cuando hay metástasis, ya es tratamiento paliativo, ¿no? Ya estadio 4. ¿Cuáles son las complicaciones? La estenosis esofágica, una fístula traqueosofágica, se puede formar como una unión entre el esófago y la tráquea. ¿Y qué puede hacer eso? Que el contenido alimenticio pase al sistema respiratorio y eso es un factor de riesgo para una aspiración y que causa una neumonía, ¿no? Que son neumonías bien difíciles de tratar por los organismos involucrados. Metástasis, ya dijimos, vía linfática, por siembra directa, por vía hematógena. El carcinoma de células escamosas se suele ir con mayor frecuencia a los pulmones y tórax, y el adenocarcinoma más al hígado y peritón. ¿Ok? Entonces, esto es como que un resumen para el tratamiento. Es importante que se aprendan los estadios para definir el tratamiento. Esto sobre todo en tema de cáncer de esófago, gástrico, de colon, recto, ano, de páncreas. ¿Por qué? Porque viene bastante manejo. O sea, te van a dar el estadiaje, así, ya sea, factores de riesgo, y tú tienes que determinar cuál es la conducta así. Es algo que preguntan bastante. Ya, esas son las fuentes bibliográficas que he utilizado. Y ahora les voy a pasar lo que es el póster de esta frase.